¿cómo se llama? La grabación. La clase anterior, si mal no recuerdo, ya creo que está arriba. La tendrían que poder revisar ahí sin ningún problema. Y pues ya no habría ningún inconveniente y pueden revisarla. Y con respecto a la clase del día de hoy, es nuestra última revisión antes de proceder con el examen parcial. Entonces, se recuerdan que el examen es el día martes de la siguiente semana. Entonces, por favor, ahí todos su atención, es el día 24. Día 24, entonces, se realizaría el parcial. Y por último, tengo, vamos a ver, revisar, a ver acá vamos a ver el portal. Y vamos a ver el portal acá. Introducción a la programación. Muy importante, o sea, el parcial viene una parte teórica, entonces, muy importante que puedan leer todas las presentaciones. No vienen ciclos hasta el momento, entonces, por eso no lo vamos a revisar. No vienen ciclos, pero sí viene toda, bueno, la parte de teoría, de toda resolución de problemas, de cómo está armada la computadora, todo eso de las operaciones, ¿verdad? El DIV, mod y todo eso. Eso sí ya viene dentro del examen. Entonces, para que se puedan preparar ahí con esa, con esa, con esa información. Ok. Entonces voy a empezar a descargar acá el manual del pseudocódigo. El día de hoy vamos a echarle un vistazo al pseudocódigo, que no lo habíamos puesto en práctica, pero nosotros lo vamos a ver el día de hoy. Ok. Con el pseudocódigo no hay que ser, bueno, muy estrictos, por así decirlo, porque no, por eso se llama pseudo código, porque no tiene una estructura que yo les diga, si no lo hacen así está mal. No, lo que busca esta herramienta es darle un sentido lógico, una estructura lógica a nuestro programa, pero no nos restringe como un lenguaje de programación a utilizar exactamente las palabras que se van a emplear para el programa, ¿verdad? Porque puede cambiar, puede ser muy diferente a que lo hagan con un lenguaje de programación, a que lo hagan con otro, cambia completamente. Entonces, veamos acá las estructuras básicas que puedan haber. Es el algoritmo, estos son los que estos son los que van a utilizar definitivamente. El algoritmo, como se pone en los comentarios, pero por ejemplo, si alguien me pone acá principal y me pone inicio y fin con letras en español, no hay problema. Eso es lo bonito del pseudocódigo, que no existe como una sintaxis que nos restrinja a poder hacerlo todo así bien cuadrado. Esto solo es un formato de ayuda. Obviamente lo tienen que saber cómo hacer, porque en el examen pues viene una serie en donde tienen que utilizar el pseudocódigo y no pueden, obviamente, no pueden sacar esta guía. Entonces, es muy importante que sepan cómo es que se hace. Pero, por ejemplo, si alguien viene acá, no pone for, sino que, o bueno, no pone end for, sino que pone llaves, no habría ningún inconveniente, porque, pues, por lo menos que esté lógico, que se mire dónde inicia y dónde termina el for, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver nuestro ejemplo de los billetes que habíamos hecho el día de la clase anterior, para ver cómo poder resolver ese ejemplo de los billetes. Entonces voy a poner acá la pantalla que habíamos puesto. Dijimos que, por ejemplo, si teníamos 243.85, ¿verdad? Entonces, de esto teníamos que verificar cuántos eran cada uno. Entonces, el programa nos tenía que decir que íbamos a necesitar 2 billetes, o bueno, vamos a ponerle con el de 200 ahora para que también. Entonces, un billete de 200, luego un billete de 100, de 50 no iba a haber, va, 0 billete de 50, luego de 20 sí iban a haber dos billetes de 20, ok, billetes.
Luego teníamos 0 billetes de 10, no íbamos a necesitar ninguno de ellos. Luego de 5 tampoco, 0 billetes de 5. De 3 iban a ser 3 monedas de 1. Bueno, venían las monedas de 50. Entonces, una moneda de 50. Una moneda de 25. 0 moneda de 10. 0 moneda de 5. Y 0 moneda de 1. Eso era como nos iba a quedar entonces el algoritmo. No tenía que desplegar esta información. Entonces ya habíamos visto cómo lo habíamos hecho anteriormente y lo vamos a reproducir ahora, pero para el pseudocódigo. Entonces veamos cómo es que se hace. De primero, según nuestra tabla, tenemos que ponerle un nombre, o en este caso son comentarios. Entonces acá vamos a decirle un comentario, vamos a decirle programa para resolución de monedas, billetes. Ok. Entonces vamos a tener que tener un inicio, obviamente. Inicio y un fin, porque es un pseudocódigo. Si nosotros revisamos nuestro nuestro manual de pseudocódigo, si nosotros revisamos el manual de pseudocódigo, creo que aparece con begin y end. Lo pueden poner tanto con begin y end o con inicio o fin, no importa. Lo único que necesito es saber dónde empieza y dónde termina. Entonces vamos a seguir este manual y aquí vamos begin y end. O sea, esto sería como el inicio. Obviamente necesitamos el programa principal. Aquí hay que poner la declaración de variables y constantes. Y luego el programa principal, end main, ahí está el cuerpo del programa. Entonces vamos a ponerle el programa principal. Si quieren ustedes lo pueden poner, como les digo, en español o en inglés. Solo necesito que se tenga la estructura. Entonces, por ejemplo, acá, principal. Vamos a ponerlo mezclados para que vean que no hay ningún inconveniente con eso. Principal. Y aquí inicio principal y fin principal. Ok. Y fin. Y aquí inicio. Bueno, entonces ahora ya que tenemos esto, sabíamos de que de primero tenemos que decir al usuario que ingrese una cantidad. Entonces eso nosotros lo tenemos que mostrar en pantalla. Entonces decimos escribir, ingrese una cantidad de dinero. Luego íbamos a leer, ¿verdad? Íbamos a leer. Acá nos dicen que sí podemos utilizar los tipos de datos, ¿verdad? Aquí nos ponen tipos de datos que podemos utilizar. Entonces son estos 5 que serían los tipos de datos primitivos que tenemos en cuenta, ¿verdad? Entonces están char, int, real, bool, todos estos tipos de datos. Entonces, como ya habíamos visto anteriormente, lo tenemos que guardar en un real, que sería como que el número que tiene punto decimal. Entonces, acá real, vamos a decirle cantidad dinero. Cantidad dinero. Y esto es igual a leer. Si se dan cuenta, acá no estoy utilizando el console porque no estoy reduciendo mi algoritmo a algo de C#, sino que lo que estoy haciendo es únicamente capturando la lógica, la esencia del algoritmo. Entonces yo ya sé que el programador, dependiendo del lenguaje de programación que utilice, puede utilizarlo una sentencia o la otra. Entonces puede ser que tenga el console.readline si está utilizando C#, o si es una, no sé, algún otro lenguaje, pues va a leerlo de esta determinada manera. Ok, entonces ya que tenemos esa información acá, ya hemos leído lo que el usuario ingresó, ahora voy a venir y voy a separar. ¿Se recuerdan? Tengo que separar la parte lógica, perdón, la parte decimal y la parte entera. Entonces, lo mismo, int, decirle int, parte entera es igual a, y entonces acá vamos a poner a la cantidad de dinero, pero a la cantidad de dinero necesitamos una función que obtenga o que quite el tipo de
que solamente devuelva la parte decimal. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Veamos acá. Como estoy en pseudocódigo, no sé esto, entonces puede venir alguien y poner algo así. Parte entera. O obtener entera. Obtener entero. Obtener entero, ¿sí? O sea, puede ser que alguien venga acá o que hay una función, esa función pues sí está obviamente entero, se llama truncar. Truncar, que lo que va a hacer es devolverme solo la parte entera sin la parte decimal. Entonces, ya tenemos acá y vamos a hacer de la misma forma que lo hicimos para C#, lo vamos a manejar para acá también. Entonces, int, parte entera, truncar. Entonces, ahora necesito la parte decimal. Entonces, la parte decimal es int, parte decimal, es igual a la parte cantidad de dinero menos la parte entera, cantidad de dinero menos la parte entera, y todo esto multiplicado por 100. Esto nos da como resultado entonces, por favor. esto nos da como resultado entonces la parte entera y la parte decimal, tal y como lo habíamos hecho en el ejercicio anterior. Ahora lo que necesito es ir, tal y como lo hacíamos anteriormente, ir sacando los datos y escribiendo, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Entonces, el div me va a dar el residuo, perdón, el mod me va a dar el residuo y el div me va a dar la división, el cociente. Entonces, eso es lo que te necesito ir haciendo acá. Con el pseudocódigo se pone un poco complicado, porque como no tenemos cómo ir probando si funciona o no, tenemos que irnos imaginando, ¿verdad? Entonces, ahí es donde viene la parte interesante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, recuerdan, era verificar qué cantidad o cuántos billetes de 100 eran. Entonces, vamos a decir int billetes 100. Y esto era igual a la parte entera y el div. Vamos a verificar acá cómo se pone el div. Yo me recuerdo que solamente se utiliza la línea, pero verifiquemos. Mayor o igual, suma, resta, división cociente. Sí, aquí está. Hay que poner la palabra div. Vean, poner la palabra div. Entonces, acá parte entera, div 100. Y ahora necesito calcular la parte, bueno, la cantidad de dinero, lo que sigue quedando. Entonces, cantidad de dinero es igual a lo que tiene cantidad de dinero, es igual a lo que... Ah, bueno, perdón, es parte entera. Parte entera. Y esto es parte entera mod 100. Entonces ahí nos da, bueno, estamos trabajando con bits de 200, perdón, inclusive de 200, ¿no? Entonces tendríamos que ponerlo primero para 200. Ok, ahí está, ya tenemos entonces la primero que ya guardo la cantidad de billetes de 200 que necesito. Para el siguiente punto son los billetes de 100. Entonces pongo acá billetes de 100, billetes de 100, billetes de 100. Y así me voy con todos los demás billetes que hacen falta. Ahora ya tengo la parte de 100 acá. Ahora cantidad de billetes de 50. Entonces 50, 50. Y este es 50 también. Y luego los billetes de 20, que serían los que siguen ahí en la jerarquía de billetes. 20, 20, 20. Repite prácticamente lo mismo. 10, 10, 10. Y los billetes de 5. Ok, digamos los billetes de 5. Últimos billetes que están acá, de 5, de 5 y billetes de 5. Muy bien. Ya tenemos entonces acá nuestra cantidad de billetes y los billetes para cada uno. Y la parte entera que en este punto pues ya se tendría que reducir, pero todavía no, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Porque todavía hacen falta los de Quetzal, obviamente. Entonces es el último, además de las monedas, en vez de llamarse billetes, van a ser monedas de un Quetzal. Monedas de 1, la parte entera div 1 y ahí no hay pierde, ¿verdad? O sea, la parte entera div 1 y ahí ya no hay pierde. Esa división tiene que ser exacta porque el 1 puede dividir a casi, pues a todos los números, ¿verdad? Entonces el número es un divisor de todos. Entonces hasta ahí quedaría nuestra secuencia para la parte entera. Lo mismo tendríamos que hacer para la parte decimal. Entonces, para la parte decimal voy a copiar estos valores que están acá y lo voy a cambiar. En lugar de ponerle acá
Ok, aquí en lugar que sean billetes, van a ser monedas. Monedas de 50, monedas de 50, monedas de 50. Y esta no es la parte entera, sino que es la parte decimal la que quiero trabajar. Parte decimal y parte decimal. Y aquí parte decimal. Ok, perfecto. Ya tengo entonces ahí ya tengo aquí esta secuencia. Lo mismo, la parte decimal es la que tengo que parte decimal, solo que ahora la voy a dividir dentro de 25. Y aquí también lo mismo, 25. Y aquí 25. Perfecto, luego tenemos la parte decimal acá de 10. Y parte decimal de 10, porque son las monedas de 10. Aquí es la parte decimal y aquí es monedas de 10. Monedas de 10 centavos. Aquí son las monedas de 5. Monedas de 5. Esta es parte decimal. Y acá está la parte decimal también. Perdón, estos billetes de 5. Billetes de 5 es igual a parte decimal, div monedas de 5. En este caso sería solo div 5. ¿Eh? Y aquí quedarían monedas de 5. En lugar de esto es mod 5. Aquí está acá. Mod 5. Perdón, mod 10. Mod 25. Mod 50. Vamos a ver, ahí estamos. Ahí vamos bien, ok. Por último quedarían las monedas de 1 centavo. Las monedas de 1 centavo sería la parte decimal. Div 1. Y ahí nos da ya el resultado completo. Entonces ya tenemos la cantidad de monedas para cada una de estas denominaciones. Entonces ahora lo que me toca es escribir. Entonces, ¿cómo hago eso? Voy a escribir acá. Entonces, escribir. Voy a poner nuestra cantidad. Entonces decíamos, se necesitan, y lo mismo aquí para concatenar, tendríamos que revisar aquí cómo es que se concatena. Creo que es con el signo más, igual como lo habíamos hecho, como lo hacemos normalmente en el lenguaje de programación. Aquí están los arreglos, las clases. Vamos a verificar convertir, insertar, cadenas de caracteres. Aquí está concatenación. Si se utiliza el operador. Perdón, se me había caído ahí la señal. Ok, voy a compartir mi pantalla nuevamente y ahí esperamos un momentito a que cargue y vamos a empezar. Ok, perfecto. Aquí estamos ahí, entonces como les decía, para concatenar igual lo mismo, aquí está la cadena de caracteres, ¿cómo se manejan? Aquí se manejan de esta forma. Aquí está entonces toda la documentación que necesitan estudiar para cada una de las opciones, ¿verdad? Obviamente no nos podemos poner a ver en clase cada una de las opciones, que sería una pérdida de tiempo. Ustedes pueden revisarlo directamente en su casa, pero solamente la clase del día de hoy pues, para ver cómo es que se utiliza cada una de estas opciones. Entonces, por ejemplo, acá se necesitan, que serían billetes de 200, fueron los primeros, ¿no? Billetes de 200, porque eso nos da la cantidad de billetes de 200. De 200, entonces, aquí lo mismo, vamos a repetir la misma cadena para todos los billetes de 100, de 50, de 20, de 10, de 5 y las monedas. Entonces, aquí se necesitan billetes estos son de 100, estos son de 50, estos son de 20, estos son de 10, y estos son de 5, y estos son monedas. Monedas de 1. Pero también lo mismo, aquí va 100, aquí va 50, aquí va 20, aquí va 10, aquí va 5 y aquí monedas de 1. Entonces ya pusimos ahí la cantidad para poder generar la parte entera. La parte decimal tiene similar connotación, solo que en lugar de ser billetes ahora son monedas. Entonces acá vengo y cantidad de monedas de 50, hacer monedas, pero ahora son de 25, monedas de 10, monedas de 5,
Y por último, monedas de 1 centavo. Entonces acá podemos ponerle, como esta es una cadena, y si le podemos poner 0.50, 0.20, para que se diferencien ¿cómo se llama? De los valores acá enteros, que serían los billetes. Y por último, 0.01. Ok. Entonces, como se podrán dar cuenta, ahí ya quedaría el mismo problema que hicimos en la anterior ocasión, solo que programado, ahora lo tenemos en forma de pseudocódigo. Es muchísimo más fácil porque, bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas. Ventajas porque no están restringidos a que sea un lenguaje específico. Por ese motivo se llama pseudocódigo. Entonces, por ejemplo, si alguien viene acá y en lugar de poner esto me pone, ¿qué les puedo decir yo? En lugar de poner escribir, me pone write, por ejemplo. Entonces, lo que cuenta acá es write. Lo que cuenta acá es la connotación que ustedes le dan, la lógica que ustedes le van a dar. Entonces, eso estaría igualmente bueno. Porque, por ejemplo, en lugar de utilizar int, utilizaran entero. Este archivo de texto que estoy haciendo acá. ¿Sí? Sí, 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 pues, sí, se los voy a subir sin problema. Sí, no. Ujú. Entonces, como se pueden dar cuenta, si alguien, por ejemplo, pone acá entero, o si alguien en lugar de poner real me pone, no sé, decimal o double, por ejemplo, no habría ningún inconveniente, ¿verdad? Entonces, esta parte de acá es, como les decía, bastante flexible a la hora de trabajar. Este es, por ejemplo, el ejemplo que hicimos anteriormente. Vamos a hacer otro ejemplo ahí para que ustedes puedan ver que involucre para verificar si un valor es, si un número es, vamos a ver, si un número es entero. Voy a guardar esto en el escritorio de una vez y le voy a poner acá billetes pseudocódigo. Ok, entonces vamos a crear acá una nueva y ahora este algoritmo nos va a decir si un número es par o impar, para poner en práctica lo del dividend mod. Y además de eso va a convertir ese número, lo va a convertir en, vamos a ver, no sé, por ejemplo, días de la semana, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, nos dan un número y tenemos que verificar si pues, se puede sacar días de la semana ahí con eso. Entonces, vamos a poner acá número par o impar y día de la semana. Esto en pseudocódigo. Entonces, como les había indicado, ¿cómo iniciamos? Con el begin y con el end. Okay. Eso es el inicio del pseudocódigo y necesitamos nuestro programa principal. ¿Verdad? Entonces, main, tenemos el main, begin, begin y end main. Ok, ahí estamos. Entonces, primero necesitamos leer un número. Entonces le vamos a decir al usuario, write, que ingrese un número mayor que 0 y menor que 7. Bueno, ahí lo estamos condicionando ya. Menor o igual. O igual que 7. Entonces ahí lo estamos condicionando ya al usuario para que ingrese un valor y ese valor pues puede ser un número, va a representar un número de la semana. Entonces, de primero vamos a verificar si el número es mayor a 0. Recuerden que tiene que ser mayor a 0 y menor o igual a 7 porque solo esos días hay. Entonces acá vamos a ponerle un if. Ustedes se dan cuenta y seguimos nuestro manual de pseudocódigo. La sintaxis del if es de esa manera. Read, write, formato, aquí está el if. If, condición then y end if. Entonces aquí sí tenemos que ponerle el then. Y end if. Ok, if, la condición. ¿Qué condición es? Bueno, de primero vamos a leer el número, porque es un número entero. Int, número, es igual a leer. Ahí estamos. Si se dan cuenta, creo que inclusive el leer, sí, no tiene punto y coma. Entonces no necesitan punto y coma para acá. Entonces, sin número leer, ¿va? Entonces vamos a leer el número y luego vamos a verificar si el número cumple las condiciones. Entonces vamos a verificar que el número cumpla las condiciones dadas. ¿Qué condiciones van a ser? Bueno, la primera, que el número sea mayor a 0
y que el número, sea menor o igual a 7. Ojo aquí con esto, es muy importante. Bueno, si por ejemplo yo pongo mayor que 0, ¿qué significa? Significa de que el 0 no va a poder estar ahí. Sin embargo, el 1, 2, 3, todo eso sí, pero el 0 no va a poder estar. ¿Pero qué estoy poniendo acá? Estoy poniendo menor o igual. Eso significa que tiene, obviamente todos los menores son iguales, que pueden ser 6, 5, todos esos, pero el 7 también está incluido porque está el igual acá. Si yo le quito el igual, entonces si yo solo pongo esto, significa que ya no va a tomar en cuenta el 7, porque lo estoy diciendo menores que 7, no le estoy diciendo iguales que 7, estoy diciendo menores. Entonces, ojo con esto, una diferencia muy importante entre el menor e igual. Ok, y ahí ya la tenemos. De lo contrario, else, o sea, si alguien mete algún número que no es eso incorrecto, entonces vamos a escribir right, vamos a escribirle al usuario número no permitido. Y ya. Ok, pero ¿qué pasa si sí mete un número que sí está dentro de esos parámetros? De primero vamos a verificar si es un número par o impar. Entonces acá vamos a venir y vamos a decirle otro if número mod 2, si la división del número dentro de 2 me da 0, es igual a 0, then and if, ¿va? Entonces, si la división del número es igual a 0, bueno, y aquí un else también nos hace falta un else. Entonces acá venimos, si la división del número es igual a 0, entonces write, el número es par. El número es par. Ok. ¿Qué pasa si no? De lo contrario, write, el número es impar. Ok. Eso era para poder ver eso y ahora viene con el tema de los días de la semana. Los días de la semana entonces se pueden hacer tanto con ifs como con switch. Entonces en este caso como los switch no lo habíamos visto, el if ya lo vimos un montón de veces en la clase anterior. Entonces ahora vamos a utilizar el switch en pseudocódigo. ¿Cómo se utiliza el switch en pseudocódigo? Bueno, entonces para eso ustedes necesitan verificar acá su estructura selectiva múltiple. Entonces dice case y end case. Entonces case, valor 1, valor 2, etcétera, hasta el else, ¿va? Entonces vamos a decirle acá case. En este caso es el switch, ¿va? Entonces case, en el caso del número. En el caso del número, end case. Ok. En el caso de que el número sea un 1, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir write, si el número es un 1, va a decir que es un lunes. Y en el caso de que sea un número 1 va a ser un lunes. En el caso de que sea un 2 va a decir que es un martes. En el caso de que sea un 3 va a decir que es un miércoles. En el caso de que es un 4 va a decir que es un jueves. Y en caso de que sea un 5 va a decir que es un viernes. En el caso de que sea un 6 va a decir que es un sábado. Y en el caso de que sea un 7 va a decir que es un domingo. Obviamente aquí yo me aseguré que no metieran ningún número que no fuera de 0 y 7, ¿verdad? Entonces no hace falta poner el último else o el último default, porque ya estoy seguro de que los números que van a llegar acá solamente son del 1 al 7. Pero por buena práctica siempre es bueno ponerle un caso de, en este caso else, ¿va? En el caso de que no sea nada de los anteriores, acá vamos a colocar. Right, vamos a decirle opción no válida. ¿Sí? Entonces, como les había indicado, no es, acá en este punto no es necesario. En este punto no es necesario que vengamos a validar esto porque ya me aseguré en este punto de que solamente valores de 0 a 7 van a ingresar, entonces no habría ningún inconveniente, pero por buena práctica siempre es bueno colocar. Y ahí pues definitivamente nos va a decir qué día de la semana es, de una forma bastante fácil. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta es, número uno, que si lo ponen, por ejemplo, tanto en inglés como viene alguien y lo pone en español, como le decimos acá, va a estar bien. Entonces, en este caso está trabajando en español, no hay problema.
el if, el else, pues con que yo sepa dónde es else, dónde es if, con eso va a ser suficiente. No necesariamente, por ejemplo, si alguien viene y se le olvidó poner el then, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí no es un factor para el que vaya a poner mal a toda la operación, porque como les había indicado, el pseudocódigo lo que nos ayuda es a tener esa flexibilidad que un lenguaje de programación en sí no la tiene. Entonces, si alguien viene y lo pone así, no lo tendría malo, pero lo que sí tiene que tener correcto es la lógica, ¿verdad? Ya sea que lo haga de la forma que sea, siempre tiene que haber, para encontrar un par, por ejemplo, siempre tiene que haber una división, y esta división tiene que dar el residuo. Entonces, ya sea que me hayan puesto mod o que lo pongan así como lo ponen en C Sharp de esta forma, por lo menos tengo que saber aquí que es un mod o el residuo, como ustedes lo quieran poner, pero si viene alguien y pone esto, ahí sí estaría malo, ¿verdad? ¿Por qué motivo? Porque esto me está diciendo que es un div, o si pone por ahí la palabra div, y el div es el cociente, y con el cociente no puedo averiguar si es par o impar, o sea, porque no sé si, ahí solamente me va a dar un número, pero no sé si ese número significa que sí puedo dividirlo o no. Entonces, es muy importante que la lógica sí esté correcta. Entonces, yo cuando esté calificando, voy a evaluar la lógica, no voy a evaluar pues, o sea, como un lenguaje de programación que esté bien escrito o no, ¿verdad? Entonces, muy importante que tomen esto en cuenta. Viene esta parte de acá, veamos aquí de las clases que hemos tenido para que la tengan ahí en cuenta. Voy a descargar la clase 2, la clase 3, el concepto de... Ok, ¿qué más viene en el examen que pueda... Les voy a mostrar acá en las diapositivas. Puntos muy importantes, ya saben los que tienen a los que tienen a Tux, los que tienen al pingüinito o los que tengan una X, son puntos que son muy, o una estrellita, perdón, son los puntos que son muy importantes que tienen que tomar en cuenta, igual para que lo tengan claro. Voy a guardar este pseudocódigo también. Le vamos a poner acá días pseudocódigo. Días pseudocódigo. Ok, listo. Miremos acá en la clase 1, solo así pasémoslo viendo qué es lo que... Ouch. Esto muy importante, no son mentiras, eso no. Lo que sí es importante es, bueno, esto fijo viene, ahí tienen las estrellitas y está doble, ¿va? Entonces, sí fijo lo tiene que tener. La estructuración de la computadora, obviamente tienen que saber cuáles son los dispositivos de entrada y salida, la unidad de procesamiento, muy importante que sepan por lo menos cuáles son las unidades que lo conforman. Entonces, eso viene definitivamente. Memoria RAM, memoria ROM, software, no mucho, redes de computadoras tampoco no viene mucho. Lenguajes de programación, la definición de los lenguajes, sí, por lo menos sí lo tienen que tener en cuenta, ¿verdad? O sea, sí tienen que saber qué es un lenguaje de programación, poderlo expresar con sus propias palabras. Esto, muy importante, el lenguaje máquina, ¿qué es el lenguaje máquina? Y cuáles son el lenguaje ensamblador, qué diferencia hay, ¿verdad? Entre cada uno de estos. Entonces, lenguaje máquina, ya saben que son los números que van entre ceros y unos, o sea, eso es lenguaje máquina, algo inentendible, y luego ya vino alguien y ya, por lo menos a cada una de las secuencias de ceros y unos, ya les puso unas palabras más interesantes o más entendibles, que serían move, int, move. Entonces, eso es el lenguaje máquina. El lenguaje ensamblador es lo más parecido. Aquí están los lenguajes de bajo nivel y los lenguajes de alto nivel. Muy importante que sepan cuáles son las diferencias entre estos tres. Definitivamente tienen que tener eso. Y la diferencia entre traductores y compiladores. Aquí están las fases de compilación. Eso es muy importante que lo tengan que tener en cuenta. Vamos a ver. Eso es en la diapositiva 1. Diapositiva 2. Veamos. Presentación 2. Vamos a ver. Fases de resolución de problema. Ojo, este es sumamente importante. Aquí están las fases de resolución del problema. Todas estas, que es análisis, diseño, todo el tema de la creación del programa, el mantenimiento, todo esto que está acá, la codificación, las fases de compilación, bueno, nuevamente, verificación de posición, mantenimiento, toda esta documentación, toda esta diapositiva es muy importante, que sepan cuáles son principalmente las principales diapositivas, las iniciales, en donde explica dónde están todos los pasos. Quiero ver si aparecen acá.
análisis, aquí, esta parte de acá, donde están las fases, por lo menos saber cuáles son las fases que hay y qué involucra cada una de ellas. Esta parte de acá es muy importante que la estudie. Ok, veamos aquí. Ok, quiero ver la siguiente diapositiva. Tenemos los paradigmas de programación. Bueno, esto sí es un poquito más relajado, pero tienen que por lo menos saber. ¿Se recuerdan que los paradigmas dijimos que eran como una especie de conjuntos o grupos de agrupaciones que se podían formar que se podían introducir los lenguajes? Entonces, cada uno de ellos tiene una diferente característica. Es muy importante por lo menos que sepan la característica principal. Por ejemplo, si yo les digo acá ¿qué tienen los lenguajes modulares? Bueno, de que ya se pueden hacer, por ejemplo, ya se pueden poner funciones y ya se pueden poner procedimientos. Todavía no se pueden poner clases, pero ya se pueden formar bloques de código, como que para separar en esta estrategia de divide y vencerás, ¿verdad? Tienen un super problema y lo que hacen es convertirlo en pequeños problemitas, los cuales los van resolviendo poco a poco. Entonces, paradigma modular, ya saben cuál es su definición, orientado a objetos, por lo menos saber cuál es cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, por lo menos porque sepan cada uno de ellos, no necesariamente que tengan la definición así exacta en la punta de de la lengua, pero por lo menos saber de qué se trata. Veamos la siguiente presentación. Programa informático y lenguajes de programación. Sí, eso sí, muy importante que sepan cuál es el tema del concepto de qué es un programa informático y los elementos, los tipos de datos. Tipos de datos y lo que forma un lenguaje de programación, que eso está definido acá. Vamos a ponerlo aquí, ¿dónde está? Aquí está. Elementos básicos de un lenguaje de programación. Tenemos los tipos de datos, los tokens o elementos sintácticos del lenguaje. Y por último, las variables y constantes. Entonces es muy importante que tengan en cuenta esta parte de acá. Las operaciones, luego está la diapositiva que habla acerca de las operaciones que tenemos. ¿Dónde está esta? O de los operadores. Control de código y operadores. Esta diapositiva de acá viene bastante importante porque vienen temas de jerarquía de operadores, como les había dicho anteriormente. Vienen temas de jerarquías de operadores y DB-mod, ¿va? DB-mod sí fijo es como que muy importante y obviamente el if. Vienen problemas para trabajar con if y con switch. Entonces, muy importante, viene un problema de cada uno de ellos, viene un problema para trabajar con if y viene un problema para trabajar con switch. Entonces, obviamente no es la sintaxis de C Sharp. Si alguien se siente más familiarizado con la sintaxis, ahí dice hacer pseudocódigo, pero si alguien se siente más familiarizado con la sintaxis de C Sharp, lo puede hacer con la sintaxis de C Sharp, no hay problema. Como les dije, el pseudocódigo lo que nos da es esa flexibilidad de poder emplear la lógica, nuestra lógica, en palabras que tengan estructura, ¿verdad? Entonces, ya sea que utilicen pseudocódigo en inglés, en español, o que utilicen el lenguaje de C Sharp como tal, entonces no hay ningún problema en este punto, porque pues ustedes están aprendiendo a utilizar esta herramienta, no hay ningún inconveniente si utilizan lenguaje de C Sharp, ¿verdad? Entonces no se vayan a expresar ahí que lo están haciendo todo con C Sharp, no hay problema, lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Reglas de precedencia, muy importante que las tengan claras. ¿Quién va primero? ¿Qué operación ejecuto primero de qué otra? Los operadores lógicos, los operadores aritméticos. ¿Dónde está? Aquí está. Operaciones aritméticos, muy importante, diferencia entre div y mod, ¿verdad? Eso sí es importantísimo que sepan cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Las estructuras de control, aquí están, y el pequeño resumen que les puse, que para qué servía cada una de esas estructuras de control. Entonces, estas diapositivas que están acá que les puse, el ejemplo anterior que vimos, y el que les subiré el día de hoy, los ejemplos que les subiré el día de hoy, son bastante importantes. Entonces, como les digo, viene una sección de teoría, una parte de teoría, viene una parte para un programa de hacer el pseudocódigo para resolver unos dos problemas, y viene un problema en donde les ponen el pseudocódigo y ustedes tienen que decir cuál es la salida, y viene el diagrama de flujo y ustedes tienen que decir cuál es la salida. Entonces, es muy importante que tomen en cuenta eso.
No sé, tenemos todavía ahí un tiempecito para que me digan dudas que tengan con respecto al examen o dudas de lo que han estado ustedes estudiando, ¿verdad? Asumo yo, lo que han estado estudiando, que me puedan hacer alguna consulta de las dudas que tengan, porque ya el día martes del examen no hay resolución de dudas, viene bastante claro el examen. La licenciada tiene todo, todo el derecho y la potestad ahí de poder quitar exámenes si están copiando, ¿verdad? Entonces, si están copiando, no se van a permitir copias definitivamente y pues yo esperaría que no se les quite el examen a nadie, ¿verdad? Porque digo yo, bueno, como les digo, es algo bastante fácil lo que vamos a ver, pero si alguien está copiando, pues sí se le va a quitar el examen y se va a reportar a facultad. Entonces, es muy importante que tomen en cuenta eso. Así que ahorita estamos abiertos para dudas. Aprovechen este tiempo para hacerme cualquier duda que tengan con respecto a los puntos que hayamos visto. ¿Dudas? ¿Tienen dudas? Porque como escucharon, no va a haber resolución de dudas el día del parcial. ¿Sí? Pues acaba de decir el ingeniero todo lo que viene. Viene una parte de teoría, vienen diagramas de flujo, viene una parte de pseudocódigo y que ustedes vean cuál es la salida. Viene todo. Y los temas que traen estrellita dice que es lo que principalmente viene, ¿no? ¿Va a subir el documento que envió de pseudocódigo? Sí, sí lo es. Entonces no hay dudas. No hay dudas. Ok, qué genial. Entonces, qué buen... Espérate, hay una. ¿Sí, Marian? Ajá, ver cuál es la salida del diagrama de flujo. Listo. Ya. Ok. Ok, pues si no hay dudas, aquí finaliza la clase, como les digo, ya ahorita ya no hay resolución, así que así quedaríamos, ¿verdad? Y ya se recuerdan, no hay nada que, es que me atrasé o algo por el estilo. El examen inicia a las 7, termina a las 8:30. Perdón, su horario de clases a las 8:40, ¿verdad? Entonces, 8:40, 10:10. Y ahí no hay nada más de tiempo, o sea, no, porque, es que después de esto viene el receso, entonces me voy a quedar haciendo el examen. No, a las 10:10 se quita el examen y adiós, no hay opción para poder quedarse esperando más. Entonces, pues nada, ya estamos, muchísimas gracias. Ahorita les voy a subir estos dos documentos que hicimos con el pseudocódigo. Ya saben que tienen ahí su manual de pseudocódigo, está subido desde hace un mes casi, entonces por favor, para que le echen un vistazo ahí y que sepan por lo menos las estructuras que van a utilizar. Como les digo, para que puedan darse una idea, pero si se sienten más cómodos trabajando con sintaxis de C#, lo pueden hacer sin ningún problema. Lo que a mí me interesa es la lógica que van a aplicar en la resolución de sus problemas. Entonces, pues ahí estaríamos sin ningún inconveniente. Nos veo el siguiente día de clases. Muchísimas gracias por atender esta clase. Se los agradezco bastante.